Hola, bienvenidos. El día de hoy vamos a trabajar las propiedades de los logaritmos. ¿Sí? Son 4 las que vamos a ver. Vamos a comenzar con la número 1. La primera propiedad nos dice que si yo tengo el logaritmo de la multiplicación de dos números o funciones, A y B en este caso pueden ser funciones o números, eso va a ser igual al logaritmo de A más el logaritmo de B. Hay que aclarar que para que esta propiedad sea aplicable debemos de tener la misma base del logaritmo. Recordemos que cuando no agregamos la base en esta parte de aquí, se sobreentiende que es el logaritmo de base 10. Entonces, algo importante cuando tenemos una igualdad es de que podemos ir en cualquier dirección. Es decir, si yo tengo una multiplicación, la puedo separar como una suma, o si tengo una suma de logaritmos, la puedo expresar como una multiplicación. Esa es nuestra propiedad número 1. Nuestra propiedad número 2 será cuando en vez de una multiplicación tengo una división. El logaritmo de A entre B. ¿Sí? Si yo tengo el logaritmo de A entre B, lo puedo expresar como una diferencia de logaritmos, es decir, una resta. ¿Sí? Importante aquí, si yo voy a ir en este sentido, hay que observar que el argumento del logaritmo que está restando tiene que quedar en la parte del divisor. Eso es bien importante cuando queramos aplicar esa propiedad. La tercera propiedad que vamos a trabajar es cuando tenemos el logaritmo de una potencia. Es decir, cuando yo tengo el logaritmo de A elevado a la potencia B. Cuando esto ocurre, yo lo puedo expresar como B por el logaritmo de A. Vuelvo a aclarar y insistir que B y A pueden ser un número o una función. Y por último, tenemos la propiedad número 4. La propiedad número 4 es también para una potencia, pero las raíces, ¿sí? Recordamos que las raíces se pueden poner como una potencia fraccionaria. Ay, disculpen, esto es 1 sobre B. Y es por eso que yo lo puedo expresar como el logaritmo de A entre B. Porque recuérdense que voy a multiplicar por 1 sobre B, que nos daría esa misma cantidad. Ahora, ¿por qué es importante las propiedades de los logaritmos? Pues hay una infinidad de problemas donde se aplican. En el curso de cálculo integral, en el caso de fracciones parciales, nos daban sumas y restas de logaritmo. Y entonces algunos resultados los podíamos simplificar usando estas 4 propiedades. Veamos 2 ejemplos. Nuestro primer ejemplo es el siguiente. Al aplicar una integral, que fue el ejemplo 1 de nuestros videos, llegamos que la integral nos daba como resultado 4 veces el logaritmo natural del valor absoluto de x menos 3 menos 3 veces el logaritmo natural de x menos 2 más la constante. Ahorita la constante no la voy a trabajar porque vamos a trabajar las propiedades de los logaritmos. Entonces yo puedo compactar o simplificar esta expresión. ¿Cómo? Primero usamos la propiedad número 3. Es decir, vamos a poner este número que está multiplicando al logaritmo como una potencia. De tal manera que nuestra expresión se puede reescribir de la siguiente manera. El logaritmo natural de x menos 3, de x menos 3 elevado a la cuarta, menos el logaritmo natural de x menos 2 elevado al cubo. Ahora, fíjense que lo que yo tengo aquí es una resta. Puedo aplicar la propiedad número 2. Como este es el término que está restando, el argumento del logaritmo, que es esta parte de aquí, es la que pasa en la parte de abajo, es decir, en el divisor. Finalmente yo puedo simplificar mi expresión como el logaritmo natural del valor absoluto de x menos 3 todo elevado a la cuarta potencia entre x menos 2 elevado a la tercera potencia. Y esta sería la simplificación usando las propiedades de los logaritmos. Y esto se puede aplicar si son 2, 3, 4, 5 los logaritmos que se están sumando y restando. Veamos un ejemplo más. En el ejemplo 2, disculpen, presioné uno que no era. En el ejemplo 2 tenemos lo siguiente. Voy a subirlo un poco.
Ejemplo número 2. Tenemos el logaritmo natural de 2x menos 1 menos 3 veces el logaritmo natural de x menos 2 más 4 veces el logaritmo natural de x menos 5. Y vamos a simplificar esta expresión, ¿sí? Entonces, lo primero es aplicar otra vez la propiedad número 3, que era la que tenía en azul. ¿Para dónde? Para esta y esta expresión. Entonces, lo demás va a quedar igual. El logaritmo natural de 2x menos 1 menos el logaritmo natural de x menos 2 elevado al cubo más logaritmo natural de x menos 5 elevado a la cuarta potencia. Lo siguiente es aplicar las propiedades 1 y 2. Vemos que primero tenemos la resta, entonces primero aplicamos la propiedad 2. Entonces nos va a decir que va a quedar el logaritmo natural de esta expresión, 2x menos 1, entre el argumento del otro, que sería x menos 2. Ahí disculpen ese menos 2 tan feo. Lo volví a volver a escribir para que no haya dudas. X menos 2 elevado al cubo. Recuerden que es el valor absoluto. Más el logaritmo natural de x menos 5 elevado a la cuarta. Fíjense que ahora tengo una suma de logaritmos. Ahora voy a aplicar la propiedad número 1. Entonces, ahora lo que hago es, tengo que multiplicar este argumento por este otro argumento, de tal manera que al simplificar me quedaría de la siguiente manera. Logaritmo natural del valor absoluto de 2x menos 1 por x menos 5 elevado a la cuarta entre x menos 2 elevado al cubo. Porque x menos 5 a la cuarta por esta fracción, pues, es claro el resultado. Y ya tenemos simplificado nuestra expresión de logaritmos. Gracias por su atención. Nos vemos en el siguiente video.